Buenos días y bienvenido a esta comparecencia en la que hoy voy a dar cuenta de los acuerdos que adoptó el Consejo de Gobierno el pasado viernes día 26 y que, por realizarse también paralelamente la celebración del Pleno de Control de la Asamblea, no pudo realizarse la habitual comparecencia. Quiero, en primer lugar, recordar a cuantos han fallecido en nuestra ciudad por la COVID-19 y expresar a sus familiares y amigos nuestro pésame y apoyo, así como nuestro recuerdo y todo el ánimo para una pronta recuperación a quienes vienen luchando contra la enfermedad. En relación con los acuerdos que se adoptó en el Consejo de Gobierno del pasado viernes, les expongo los mismos a continuación. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, la renovación de la adhesión de la Ciudad Autónoma de Ceuta al programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacio de las entidades locales, conocido como Platea, que es fruto de un protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, INAEM, y la Federación Española de Municipios y Provincias, FEM. La ciudad de Ceuta lleva desde el año 2014 adherida a este acuerdo de colaboración, cuyo objetivo es enriquecer la programación cultural propia a la vez que se favorece el impulso de la programación conjunta de compañías de artes escénicas en teatros municipales. En el caso de Ceuta, esta colaboración facilita la llegada de espectáculos con un coste económico inferior al que tendría de ser gestionado de otra forma, y además se trata de puesta en escenas con sellos de garantía y calidad. El INAEM elabora un catálogo de espectáculos del que se podrá elegir entre 4 y 10 funciones. Dicho organismo asume las dietas de alojamiento y manutención de las compañías artísticas, además de la cobertura de los gastos de transporte y desplazamiento en Ceuta por su situación de extrapeninsularidad. Y como novedad para este año, el convenio incluye como complemento de extrapeninsularidad los costes de las pruebas PCR. La Consejería de Fomento y Turismo llevó a aprobación del Consejo de Gobierno el nombramiento de doña Tamara Guerrero como Directora General de Turismo y Planificación de Inversiones, cuyas funciones serán las de impulsar y colaborar con las diferentes áreas de la ciudad al objeto de realizar un seguimiento del plan de inversiones, diseño y seguimiento de dichos planes, la elaboración de propuestas para mejorar las condiciones del transporte marítimo y aéreo, la planificación de estrategias para el fomento de la actividad turística y la imagen de Ceuta en el exterior, así como potenciar sus recursos turísticos. En cuanto a su nombramiento, hay que tener en cuenta que para este Gobierno, por sus singularidades y condicionantes de su estructura económica, el sector servicios resulta clave y estratégico. En este sentido, para el óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos por el Consejo, se requiere un impulso a través de las actuaciones que tengan una incidencia directa con carácter general en el desarrollo y potenciación de las inversiones previstas y específicamente en la actividad turística. Se requiere, a tenor de lo que acabo de indicar, la especificidad de las funciones que residen en la citada Dirección General para que el puesto sea cubierto por un profesional de un perfil con amplio conocimiento y experiencia en la materia. Requiere de unas características que hacen aconsejable que su titular no tenga necesariamente la condición de funcionario, al objeto de otorgarle una mayor visibilidad a sus políticas y una mejor conexión con la realidad de los sectores estratégicos de la ciudad. En esa línea estaba así establecido las funciones y los requisitos de la Dirección General que dejó vacante el actual consejero de Fomento y Turismo. La Consejería de Juventud y Deportes ha propuesto al acuerdo del Consejo de Gobierno diferentes convenios con otras tantas entidades deportivas. De un lado, el convenio con el Club Deportivo Natación Gaballa por un importe de 171.800 euros. El club compite en competiciones nacionales y en varias categorías: senior masculino y femenino, juvenil, cadete, infantil y alevín y benjamín. Con respecto al ejercicio anterior, la subvención se incrementa en 70.800 euros al tener más equipos en competición nacional y agrupar 2 convenios en uno, en el que se incluye además la escuela deportiva, la tecnificación y la campaña de verano, con el incremento de coste que ello conlleva. Otro convenio con el Club Deportivo Hércules Ceuta por un importe de 56.000 euros. El equipo compite en la segunda división de fútbol sala femenino. Le obliga esta circunstancia a realizar desplazamientos fuera
en la península, Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva o Granada, entre otras ciudades, y en este caso no tenía subvención de años anteriores. El convenio con el Club Deportivo Luis de Camoens, por un importe igualmente de 56.000 euros, compite también en la misma categoría que el anterior equipo y realiza desplazamientos idénticos. Se produce un incremento de 3.000 euros respecto al año anterior en la subvención por tener unos desplazamientos más largos que aquel año. También el convenio con el Club Deportivo Polillas, 56.000 euros. El equipo compite en la División de Honor Juvenil de Fútbol y con desplazamiento a diferentes localidades de Andalucía. De igual manera, la Consejería de Servicios Sociales elevó al acuerdo del Consejo de Gobierno diversos convenios a los que ahora me refiero. De un lado, el convenio con Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, con una cuantía de 89.995 euros, con el que la ciudad contribuye a la realización de programas de desarrollo personal e integración social que ayuden a mejorar la condición de vida de las personas con enfermedad renal. El convenio sostiene actualmente 3 empleos. Otro convenio con COCENFE, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Ceuta, por importe de 217.818 euros, para la elaboración de programas que proporcionen a los usuarios con discapacidad física y orgánica una mejora de igualdad de oportunidades. Son 6 empleos lo que mantiene. El convenio con la Asociación Síndrome de Down, 161.157 euros, atiende directamente a 48 usuarios y familias y emplea a 9 trabajadores, maestros, logopedas, psicólogos, etc. Igualmente se aprobó el convenio con la Fundación Cruz Blanca, con idéntica cuantía que el año anterior, 380.000 euros. Están destinados a sufragar los gastos en alimento y prestaciones básicas en el Centro Social Comunitario, el Economato, que la Fundación gestiona en la barriada Príncipe Alfonso. Tiene el convenio a 6 trabajadores, que a su vez se sostiene a través de la subvención por el programa del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social. Y, por último, el convenio PROI Ceuta, por importe de 242.758 euros, atiende la demanda de usuarios con parálisis cerebral o grave discapacidad motriz y mediante este convenio se sufragan programas de ocio y tiempo libre fuera de su entorno habitual. En este proyecto trabajan 9 personas. Quiero también indicarles, estos son los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno del pasado viernes, quiero indicarle también que hoy el presidente de la ciudad va a viajar a Madrid para mantener una reunión mañana por la mañana con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. La reunión va a permitir abordar las relaciones con el Gobierno de la Nación y su debida coordinación y colaboración, por lo que en particular concierne a las prioridades que están hoy por hoy sobre la mesa y en las que desde hace meses se vienen trabajando de manera continua. Y también se ha dado cuenta de aspectos relacionados con la situación epidemiológica, a la cual ahora voy a exponerles a ustedes la situación. Seguimos, evidentemente, muy preocupados por la situación de la pandemia en nuestra ciudad. Se han detectado menos casos positivos en este fin de semana. No obstante, en los últimos días la ciudad había experimentado un repunte, como así lo atestigua la incidencia acumulada a 14 días, que se sitúa en la actualidad en 266,58 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada es de 110,88 casos por 100.000 habitantes, presenta una evolución más favorable, por tanto la incidencia 7 días, mientras que el porcentaje de camas UCI ocupadas es del 41,17%. Este es un dato siempre preocupante porque es una tasa de ocupación, un porcentaje del cual no se consigue bajar. En último caso, y a pesar de que en las últimas horas ha crecido el número de hospitalizados, sí que es verdad que esa ocupación ha decrecido en relación con la estadística de principios de semana, pero el tope, desgraciadamente, está en esta tasa que le acabo de indicar.
En relación con la vacunación, en primer lugar, y como hemos venido anunciando, es intención de esta Consejería y de este Gobierno seguir el proceso de vacunación durante toda la Semana Santa, incluyendo los días festivos y, evidentemente, condicionado a que se dispongan de las vacunas suficientes para administrar. La previsión así establecida es que se citen a más de 2.000 personas de colectivos pendientes de la segunda dosis, fundamentalmente mayores, trabajadores esenciales, también incluidos en los grupos 6 y 3. Para hoy lunes se han citado a 200 personas de los grupos 6A, 6B y 6C, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad, docentes y personal de educación infantil y especial, y docentes y personal de primaria y secundaria. En este caso se administrarán dosis de AstraZeneca, que, como saben, y según la última acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se va a destinar a población hasta los 65 años de esos colectivos prioritarios que se establece en la estrategia nacional. En relación a la previsión de llegada de vacunas, para hoy lunes ahí se prevén 1.170 vacunas de Pfizer. Para mañana se esperan 400 de Moderna y también, aún sin confirmar, 1.600 de AstraZeneca. Quiero también indicarles que las dosis administradas en total en nuestra ciudad a día de hoy asciende a 11.140 dosis administradas, 6.697 de la vacuna de Pfizer, 740 de Moderna y 3.703 de AstraZeneca. Y la ciudad ha inoculado 6.859 vacunas, un 61,57% del total, que, como saben, se realiza en colaboración con Ingesa, la totalidad de nuestra ciudad. El número de personas que han recibido al menos una dosis son 3.956, supone un 8,88% que han recibido entre una dosis y 2 dosis, y las personas con la pauta completa son 3.592, que representan el 4,23%. Por tanto, como le digo, el 8,88% de la población han recibido vacunas, ya sea una o 2 dosis. La policía local, como ustedes saben también, se ha reforzado para estos días y, como es habitual, también le comento el número de sanciones que han impuesto. Entre el 18 y el 24 de marzo se han efectuado 286 propuestas de sanciones y desde el 1 de marzo 1.066. La desobediencia del horario de permanencia en la vía pública, pues en esa semana del 18 al 24 fueron 52 y desde comienzo de marzo 233. El no guardar distancia en esa semana del 18 al 24, 49 y desde comienzo de marzo 71. El no portar mascarilla en la vía pública 141 en esa semana del 18 al 24 y 547 desde el 1 de marzo. No portar mascarilla en vehículos 32 en esa semana y 110 desde el comienzo del mes de marzo. En botellón 2 en esa semana y 7 en conjunto en el mes de marzo. Los establecimientos públicos 3 y 11. El uso de instalaciones deportivas 5 y 17. 17 me refiero a todo el mes. Y el uso de parques infantiles 2 y 13. Reunión en vivienda en todo lo que va de mes 23. Como he indicado anteriormente, se ha reforzado la presencia de la policía local en las calles de nuestra ciudad y también se han intensificado las campañas de comunicación para concienciar a los ciudadanos de las consecuencias de la enfermedad y de la necesidad del cumplimiento de las medidas sanitarias. En relación al punto COVID, desde su funcionamiento, que se inició en el pasado 16 de noviembre, se ha citado por Sanidad a 18.405 personas para la realización de test de antígenos. De ellas, 16.818 han acudido a la cita, lo cual supone un porcentaje de asistencia superior al 91%. En total, todas las pruebas practicadas resultaron 666 positivas. Esto supone un porcentaje de seropositividad
del 3,97%. Y debemos insistir en el llamamiento que ya realizamos el pasado viernes a los estudiantes para que en su regreso a nuestra ciudad se le hagan las pruebas en el punto COVID. Estos test, como saben, son gratuitos y voluntarios, pero altamente recomendable para este colectivo y que posibilita la detección temprana de posibles contagios. Las personas que vienen desde la península y este colectivo también de estudiantes únicamente deben rellenar un formulario en la página web www.ceuta.es y Sanidad contactará con ellos para la cita. En concreto, desde del día 26 al día 28 de este mes se han solicitado 238 pruebas. Quiero también referirme a las cifras de movilidad. En concreto, la salida de Ceuta a Algeciras el miércoles 24 de marzo fueron 946. Aquí le hago una comparativa con un miércoles de la semana anterior, que fue el 17, 629 en aquella fecha. El jueves 25 de marzo, 1.352. Si lo comparamos, el día 18 fueron 885. El viernes 26 de marzo, 1.266. 1.210 el viernes 19. El sábado 27, 574, el sábado 20, 377 y del domingo, día de ayer, aún no tenemos el dato concreto. Por tanto, del miércoles 24 al sábado 27 han salido de Ceuta un total de 4.138 personas. La semana anterior, del miércoles 17 al sábado 19, lo hicieron 3.101. Quiere decir que ha habido un aumento de 1.037 personas más, lo que supone un incremento del 33%. Y desde aquí, una vez más, reiterar el llamamiento a la población de que es imprescindible seguir cumpliendo con todas las medidas que establece el decreto de presidencia y los decretos también de sanidad actualmente en vigor. Y por mi parte, estos son los datos y los acuerdos a los que me quería referir en esta rueda de prensa y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que estimen oportuno realizar. Buenos días, soy Anselmo de Ceuta Actualidad. Quisiera hacerle un par de preguntas. La primera es saber si han registrado algún tipo de reticencia entre las personas que han sido convocadas a ser vacunadas con la vacuna AstraZeneca, si hay alguien que se haya negado. Y en segundo lugar, la pasada semana, el viernes creo, la responsable de Red Eléctrica visitó la línea para hablar de la subestación. La subestación que es necesaria para el cable submarino que enlazaría la península con Ceuta. Al parecer llegaron a un principio de acuerdo en el que se estudiaría la posibilidad de cambiar el emplazamiento de la subestación, aunque dentro del término municipal de la línea. Me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento oficial de los resultados de esta reunión y de lo que puedan saber. Me gustaría saber qué opinión le merece. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. En relación a la primera de las preguntas, no se está observando o tenemos conocimiento de una reticencia a vacunarse con AstraZeneca. De hecho, reanudamos las vacunaciones el pasado miércoles y se citaron a las personas que de una manera normal han venido vacunándose durante estos días. En cuanto a la segunda de las cuestiones, no tenemos referencias, al menos yo no la tengo, de esa reunión que tuvo la presidenta de Red Eléctrica con el alcalde de la línea. Buenos días. Sí, me gustaría preguntarle respecto a las vacunas de AstraZeneca. Sabemos que se ha ampliado la franja de edad. Entonces, hay algunos profesionales de servicios esenciales que cuando comenzaron a inocularse esas vacunas tenían más de 55 años y no podían ponérselas. Me gustaría saber si se está dando prioridad para vacunar a esas personas de entre 55 o 65 años, especialmente porque, por ejemplo, en el caso de los centros escolares, muchos de sus compañeros ya estaban vacunados, o si se va a esperar a poner las segundas dosis para comenzar a llamar a esas personas a las que habría que inocularles la primera. Gracias. Sí, gracias. No, se están llamando ya también Estamos completando porque, como sabe, el tema de número de vacunas en la ciudad, pues tenemos parones importantes, no deseables, y a medida que vienen las vacunas lo que vamos haciendo es completar los grupos prioritarios
que quedaron incompletos y, por tanto, a partir del pasado miércoles también se llaman a todo el colectivo de esos grupos especiales que superan los 55 años hasta los 65 años de AstraZeneca. Esa labor ya se ha empezado a hacer y se va a seguir haciendo. La semana pasada UGT lanzaba un comunicado bastante duro contra el director general Víctor Ríos, pidiendo su cese inmediato. No sé si el Gobierno ha valorado la gestión que está haciendo o si va a tomar alguna decisión con él. ¿O qué? Bien, este es un tema que evidentemente el trabajo que está haciendo el director general es un trabajo muy bueno, es un trabajo que se ha volcado en todo el proceso de la pandemia de manera absoluta, está en la primera línea de la batalla con la pandemia y en este sentido, bueno, son manifestaciones que nosotros evidentemente tenemos que no compartir de ninguna de las maneras. En este asunto del Cuerpo de Bomberos también quiero reiterar la confianza plena en el jefe accidental de bomberos de nuestra ciudad y el máximo responsable y por tanto del Cuerpo de Bomberos y todo nuestro respaldo desde la ciudad. El trabajo que se está haciendo es un trabajo también de modificación y actualización del reglamento de bomberos, que era un reglamento que estaba ya anticuado, sobre todo desde el punto de vista de la estructura orgánica, y lo que ha ocurrido, ha habido aquí un desfase, no ha sido acompasado este proceso de modificación y actualización del reglamento con el sacar esa plaza o el anuncio que se hizo la semana pasada en relación con el cargo de la jefatura. Por tanto, esto, como saben, ha quedado paralizado y lo que se va a hacer, evidentemente, es la modificación de ese reglamento del Cuerpo de Bomberos y a partir de ahí, bueno, acompasar las medidas que sean necesarias al respecto. Esto es lo que le puedo decir de este asunto y, evidentemente, el apoyo absoluto del Gobierno al director general. ¿Y el Gobierno o usted es partidario de incluir funcionarios A2 entre los potenciales aspirantes a ocupar las jefaturas de la Policía Local o de Bomberos? ¿O mantenerlo para uno solamente? Bueno, yo es un tema que no tengo una opinión al respecto y el Gobierno lo estará analizando en la medida de esa modificación del reglamento. No le puedo decir más ahora. A tenor de las cifras, buenos días. A tenor de las cifras que usted ha aportado sobre la movilidad exterior, ¿considera que estas cifras invitan a una reflexión de pensar que realmente no se está conteniendo a la gente? ¿Hay alguna razón especial que el Gobierno considere después de observar esas cifras? Me gustaría saber si esto ha supuesto alguna reflexión dentro del propio Ejecutivo. Bueno, las reflexiones creo que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y el lugar en el que se están coordinando todas las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las reuniones semanales del CECOR y ahí se establecen las medidas a adoptar por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dentro de las posibilidades que deja el decreto de alarma, que es un decreto diferente al primer decreto de alarma, como ustedes bien saben, en el que realmente en aquel momento lo que se trataba era un confinamiento y en donde desde el Gobierno de la Nación lo que se estableció es una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en el que le daba a la delegación del Gobierno en Ceuta, era una orden expresa para la ciudad en cuanto a la movilidad del transporte y establecía que era la delegación del Gobierno la que tenía que autorizar esas salidas y entradas. Esto en el actual decreto de alarma no tiene ese desarrollo normativo y, por tanto, lo único que se establece son restricciones, pero con las excepciones que indica el Real Decreto de Alarma y que también recoge el decreto del presidente. Ahí lo que se establece es una exigencia de presentación de los justificantes que provoque y que permitan las excepciones de las personas que quieren viajar y que deberán ser mostradas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es lo que permite la norma y lo que sí que tenemos que apelar en todo caso pues es a lo que he apelado anteriormente,
a la responsabilidad por parte de todos, al cumplimiento de lo que establece el decreto de alarmas, de lo que establece el decreto del presidente y de lo que establecen los decretos de la Consejería de Sanidad al respecto, y únicamente pues que las personas puedan ejercer esa movilidad siempre y cuando estén dentro de los casos excepcionados por dichos decretos. Sí. Me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que en otros territorios españoles se han adoptado restricciones con una incidencia acumulada menor que la que tenemos en Ceuta, con una presión hospitalaria menor que la que tenemos en Ceuta, no se va a hacer absolutamente nada, teniendo en cuenta que estamos empezando a notar que no somos capaces de bajar de la cifra de 200 de incidencia acumulada, que la presión hospitalaria se ha quedado, parece que paralizada en torno a 26, 27, 30 personas en el hospital, que las camas UCI tienen un número de personas que, por la gravedad que sea, se mantienen entre 7 y 9 personas. ¿No se va a hacer absolutamente nada en cuanto a mayor número de restricciones? ¿Se va a esperar a encontrar una situación peor? Me gustaría saber si eso lo piensa el Gobierno y si piensa hacer algo al respecto. Bueno, lo que sí puedo decirles es que la situación ha ido bajando desde el comienzo del mes de febrero. Recuerde usted que llegamos a un pico de 604 casos por 100.000 habitantes, en incidencia acumulada a 14 días, y con unas medidas muy similares a las que ahora tenemos en vigor, ha ido bajando de una manera continua hasta llegar a los 230 casos, que ahora ha tenido un ascenso a los 266 que acabo de indicarles. Los decretos de sanidad también recogen sus restricciones y creo que en líneas generales estamos llevando las restricciones que nos permite tanto el decreto del presidente como el resto de decretos a las recomendaciones que se establecen por el Consejo Interterritorial. El decreto del presidente se ha acogido y adaptado perfectamente a lo establecido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y los decretos de sanidad pues mantienen restricciones importantes en diferentes actividades que consideramos importante su contención. Es claro también que por parte de este Gobierno lo que estamos haciendo es seguir las cifras, hay un continuo seguimiento de las mismas y si en algún momento viéramos que las cifras aumentaran, pues el Gobierno adoptaría las medidas que considerara más necesarias y positivas para poder hacer frente a lo mismo, siempre y cuando también con el asesoramiento de los técnicos en la materia. Quiero también indicarle del dato que hoy le he dado, que la incidencia acumulada a 7 días es de 110, es menos de la mitad de la incidencia a 14 días. Esperemos, por tanto, que esa incidencia que corresponde a los últimos 7 días vaya bajando en estos próximos días. Sí, me gustaría preguntarle en relación con las restricciones, pero de otro ámbito. Durante este fin de semana hemos visto quejas, sobre todo de los equipos deportivos de Ceuta, que se están jugando pues el ascenso respecto al público. Por ejemplo, ayer en Jerez, en Andalucía, veíamos el campo absolutamente lleno, mientras que en Ceuta se juega a puerta cerrada. Lo que se refiere al Ceutí de fútbol sala pasa lo mismo. Hemos estado viendo durante los fines de semana campos con público, mientras que en Ceuta sigue jugándose sin público. Yo no sé si ustedes se plantean a medio plazo, para lo que es la siguiente parte de la fase de ascenso, la posibilidad de que el público vuelva a las actividades deportivas. Gracias. Gracias. Bueno, es lo que acabo de contestarle al señor Mendoza, que en la situación de Ceuta entendemos que ahora mismo esa restricción en diferentes ámbitos de actuaciones tienen que seguir permaneciendo como están y es lo que hemos hecho en el decreto de sanidad. Por tanto, con el número de incidencias estamos analizando bien la situación y, por tanto, no relajando medidas. Es en definitiva lo que se está haciendo. Más adelante, si esto evoluciona positivamente y conseguimos que las incidencias acumuladas bajen de manera importante y también la presión hospitalaria baje, pues podremos adoptar otro tipo de medidas que sean diferentes a las que ahora mismo tenemos establecidas. Pero en cualquier caso, y siguiendo en respuesta a su pregunta,
Y uniéndolo a la pregunta que me ha formulado antes su compañero, pues evidentemente en Ceuta tenemos una serie de medidas restrictivas importantes, teniendo en cuenta la incidencia que está presentando de casos en nuestra ciudad y fundamentalmente también por la presión hospitalaria y de camas UCI. Pues si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos.